Era el predicador más carismático de América Latina. Su voz resonaba no solo desde los púlpitos, sino desde escenarios tan imponentes como el Staples Center o el Estadio River Plate. Su mensaje de amor, fe y esperanza llegaba a millones a través de redes sociales, libros y programas de televisión. Dante Gebel no era simplemente un pastor, era un fenómeno cultural. Pero a los 57 años algo cambió. Comenzó a publicar menos. Las transmisiones en vivo se volvieron más esporádicas. Los rumores se multiplicaron, que estaba cansado, que había sido censurado, que estaba en guerra abierta con las altas esferas del cristianismo conservador. Y entonces llegó la frase que nadie esperaba. Hay 5 personas a las que nunca podré perdonar. Lo dijo sin ira, pero con una tristeza latente, como quien lleva años guardando un secreto. Estimados, esta noche les contaremos la historia de un hombre que eligió predicar el amor y recibió a cambio el juicio más despiadado. ¿Qué hay detrás del telón y los reflectores de River Church? ¿Quiénes son los nombres que han marcado a fuego su vida al punto de merecer el silencio eterno de su perdón? Porque aunque muchos vieron en él a un pastor de espectáculo, pocos conocen los sacrificios que hizo para sostener esa fe. Y lo que cayó durante décadas, hoy lo escucharemos por primera vez. Nacido el 6 de julio de 1968 en Buenos Aires, Argentina, Dante Gebel creció en un entorno modesto, en un barrio donde la fe era más refugio que ritual. Desde muy joven, su sensibilidad por los relatos humanos, por las emociones profundas y por el mensaje de redención lo diferenciaban de otros. No tenía la voz imponente del predicador clásico ni la rigidez dogmática de los seminarios, pero sí tenía algo mucho más poderoso, una manera única de contar historias. A finales de los años 90, Dante emergió como un rayo entre las nubes densas del cristianismo tradicional. Con su iniciativa Superclásico Juvenil, reunió a miles de jóvenes en estadios para hablarles no de condena, sino de propósito. Mientras otros repetían versículos con solemnidad, él hablaba de rupturas amorosas, de frustraciones familiares, de la búsqueda de sentido y lo hacía con humor, cercanía y pasión. Su forma de comunicar desconcertaba a los veteranos, pero enamoraba a las multitudes. En cada evento lograba lo impensable, que jóvenes distraídos, escépticos o heridos espiritualmente escucharan durante horas, atentos, con lágrimas o risas, con el corazón expuesto. No era el púlpito lo que definía su mensaje, era el alma con la que lo compartía. La fama creció como una llamarada. Se trasladó a Estados Unidos, donde fundó la River Church en Anaheim, California, un espacio moderno, vibrante, donde la música en vivo, las luces teatrales y los temas cotidianos convivían con la espiritualidad. No era una iglesia común, era una experiencia, un encuentro, un teatro sagrado de almas inquietas. A la par, Dante se convirtió en autor de varios libros que fueron bestsellers en toda América. Las arenas del alma, el amor en los tiempos del Facebook, el código del campeón. En ellos no se limitaba a exponer doctrinas, sino que abría el corazón con reflexiones sobre la soledad, la ansiedad, los errores y los milagros silenciosos. Sus palabras tenían la honestidad de quien se ha caído muchas veces, pero ha decidido seguir caminando. Con el programa Dante Live. Llegó a miles de hogares a través de la televisión, entrevistó a celebridades, reflexionó sobre temas sociales y se atrevió a hablar de política, de sexualidad, de depresión. Todo lo que durante décadas era tabú en los círculos evangélicos, él lo ponía sobre la mesa con una valentía desarmante. La gente lo adoraba, no solo por su estilo, sino porque lo sentían cercano. En cada frase, Dante les decía, sin decirlo, yo también he estado ahí. Y sin embargo, mientras más crecía su influencia, más se encendía el fuego de la crítica. Lo llamaban mago de la palabra, predicador mediático, pastor de luces y cámaras. Para algunos era un reformador, para otros una amenaza. En la cima de su carrera, cuando parecía que nada podía tocarlo, comenzaron a aparecer grietas. Grietas en las alianzas, en las antiguas amistades, en la fe compartida. Y esas grietas se convirtieron en heridas. Heridas que hoy nos permitirán entender por qué Dante Gebel, a pesar de predicar el perdón, se niega a concederlo a ciertos nombres. En el corazón de su mensaje siempre estuvo la compasión. Pero, estimados televidentes,
¿Qué ocurre cuando la compasión se encuentra con la intolerancia disfrazada de fe? ¿Qué sucede cuando el mensajero del amor es perseguido? No por los enemigos de la religión, sino por sus propios hermanos de fe. Enfrentamientos no fueron evidentes. Al principio todo eran murmullos. Algunos líderes religiosos decían que sus mensajes eran muy ligeros, que su manera de vestir era poco pastoral, que reía demasiado, que sus escenarios eran teatros de vanidad. Pero el verdadero quiebre comenzó cuando Dante empezó a desafiar públicamente los pilares del dogmatismo evangélico tradicional. Fue durante una de sus conferencias en 2018 que pronunció una frase que resonó como un trueno. No entiendo cómo alguien puede usar el nombre de Dios para condenar a otro ser humano. La reacción fue inmediata. Múltiples pastores conservadores levantaron la voz en defensa de la pureza doctrinal, acusando a Dante de relativismo, de herejía suave, incluso de corromper a la juventud cristiana. Uno de los casos más notorios fue el del pastor John MacArthur, conocido por su predicación calvinista ortodoxa. En una carta pública que recorrió los círculos evangélicos, MacArthur calificó los métodos de Jebel como una estrategia de marketing religioso y comparó a los predicadores modernos como vendedores dentro del templo. Aunque Dante no respondió directamente, en una de sus predicaciones posteriores dejó caer una frase reveladora. Hay quienes prefieren iglesias vacías pero doctrinalmente puras. Yo prefiero una iglesia llena de gente rota, buscando esperanza. Pero los golpes no venían solo del extranjero. Dentro de Argentina, su tierra natal, Carlos Velart, un viejo colega de ministerio, rompió públicamente con él. En un artículo titulado, Cuando el altar se convierte en show, Velart acusó a Dante de convertir el evangelio en un monólogo de teatro y de robar el protagonismo al mensaje para dárselo al mensajero. Estas palabras dolieron más de lo que él quiso admitir. Velart no era solo un colega, sino un amigo de décadas. Y ver cómo su nombre aparecía en un texto lleno de veneno espiritual fue uno de los primeros cortes en una piel que ya comenzaba a desgarrarse. Luego vino Paul Washer, otro predicador inflexible, quien sin nombrarlo directamente dedicó una prédica entera a los que hacen reír a los condenados mientras marchan al infierno. Una frase cruel pero eficaz. El eco de esa sentencia se repitió en cientos de púlpitos conservadores en América. Dante, por su parte, continuaba predicando el perdón, pero cada vez con más matices. Se notaba en su voz una melancolía nueva, como si hablara para sanar a otros mientras sus propias heridas seguían abiertas. Y entonces el escándalo se volvió más profundo. Una entrevista en la que habló de la comunidad LGBT. Aunque reafirmó su posición doctrinal, también afirmó, no se trata de aprobar conductas, sino de no rechazar personas. Todos merecen ser amados sin excepción. La reacción fue feroz. Medios religiosos como Evangelio Puro lo tacharon de traidor a la fe, lo acusaron de abrir la puerta a la perdición. Lo llamaron el pastor del relativismo. Mientras tanto, Cash Luna, otro predicador de renombre, pero con polémicas vinculadas al enriquecimiento mediante la fe, comenzaba a ser blanco de investigaciones. Dante no lo atacó directamente, pero en una predicación lanzó una advertencia que todos interpretaron como una indirecta. El púlpito no es un banco. El Evangelio no es una empresa. Desde entonces su relación con Luna se enfrió para siempre. Los ataques, los artículos, las amenazas veladas, todo se acumulaba como piedras en el alma. Y aunque Dante seguía hablando de gracia, amor y esperanza, en lo más profundo comenzaba a formarse una lista. Una lista de nombres que marcaron su corazón con fuego. Una lista que hoy a los 57 años decidió revelar. No por venganza, no por odio, sino porque hay silencios que pesan tanto que solo pueden aliviarse con la verdad. Durante años, Dante Gabo decidió no responder. Mientras lo llamaban showman, payaso del púlpito o incluso cómplice de la decadencia espiritual, él optaba por el silencio. Pero, ¿cuánto puede resistir un hombre cuando lo que está en juego no es su reputación, sino su alma? Las grietas se convirtieron en muros. Ya no eran simples críticas dispersas, eran campañas coordinadas, columnas incendiarias en medios religiosos, sermones dedicados a deslegitimarlo. Incluso intentos de cerrar puertas en auditorios donde antes lo recibían con aplausos.
Lo que comenzó como un debate teológico se transformó en una cruzada personal. Uno de los momentos más tensos ocurrió en 2020 cuando Dante anunció un tour especial por teatros emblemáticos de América Latina. No eran templos, no eran iglesias, eran escenarios de arte. El mensaje era claro. Quería hablarle a los no convertidos, a los heridos por la religión, a los que habían sido expulsados del club de la fe. Pero no todos lo entendieron así. Medios como Christianity Today Latino publicaron artículos bajo titulares como Evangelio o Entretenimiento, donde cuestionaban si un mensaje espiritual podía sobrevivir entre focos, cortinas y aplausos. Dante respondió por fin en una transmisión en vivo. ¿De verdad creen que Dios solo habita en los templos? Jesús predicó desde una barca, desde una montaña, desde una mesa y nosotros vamos a limitarlo a un horario y a un edificio. Fue uno de los discursos más virales de su carrera. Millones lo aplaudieron, pero también fue el inicio de una etapa de aislamiento. Muchos de sus antiguos aliados comenzaron a distanciarse, algunos por miedo a ser asociados, otros simplemente porque ya no creían en su camino. Entre los más dolorosos estuvo la ruptura con Carlos Velart, el hombre que había sido casi como un hermano. En una entrevista posterior, Dante confesó: a veces no duele lo que te dicen los enemigos, sino lo que callan los amigos. Y entonces, como si el destino disfrutara de poner pruebas, llegó el momento más amargo, la presión para arrepentirse públicamente. Una red de pastores conservadores organizó una carta abierta donde se le pedía a Dante que rectificara sus posturas ambiguas, que reafirmara el rechazo total a la comunidad LGBTI, que se comprometiera a predicar sin adornos ni espectáculos. Él no firmó ni contestó. Solo publicó una imagen en su perfil con una sola frase: prefiero perder el favor de los hombres antes que la compasión de Dios. La reacción fue devastadora. Eventos cancelados, alianzas rotas e incluso rumores de apostasía, pero él resistió no por orgullo, sino por convicción. En una noche especial de River Church, entre luces suaves y una música que cortaba el alma, Dante se detuvo a mitad de su prédica y dijo algo que dejó a todos en silencio. He perdonado muchas cosas, pero hay heridas que aún sangran y no porque no quiera cerrarlas, sino porque los que las hicieron siguen abriendo otras. Con los ojos brillosos añadió: mi hijo creció oyendo que su padre no era un pastor real. Mi esposa tuvo que leer titulares que la acusaban de cómplice y yo me pregunté muchas noches si valía la pena seguir. Hubo un aplauso largo, un susurro colectivo de consuelo, pero dentro de Dante algo se rompió para siempre. Hoy ese quiebre toma forma de nombres, nombres que no mencionaremos por odio, sino para comprender. Porque detrás de cada sonrisa que vimos en la pantalla hubo noches de lágrimas, de oración sin respuesta, de traición espiritual. No todos los mártires mueren en hogueras. Algunos lo hacen en silencio frente a una cámara encendida. Fue durante una transmisión especial celebrando un nuevo aniversario de la River Church cuando el momento finalmente llegó. La atmósfera era solemne, casi íntima, las luces atenuadas, el auditorio colmado, pero en silencio. Y allí, de pie frente a su comunidad, Dante Gabo respiró hondo, como quien carga con años de silencio y decide soltarlos. Hay cosas que nunca conté. No porque me falte valor, sino porque preferí el bien común al escándalo público. Pero cuando el silencio se vuelve cómplice de la injusticia, hablar se vuelve un acto de redención. Los presentes se removieron en sus asientos, algunos bajaron la mirada, otros simplemente contuvieron el aliento. Y entonces, sin rencor en la voz, pero con la firmeza de quien ha sido herido profundamente, Dante dijo lo que tanto sospechaban, pero nadie se atrevía a confirmar. Cas Luna me pidió que lo defendiera públicamente cuando fue acusado de corrupción. No lo hice porque no podía mentir y desde ese día nuestra relación se quebró. Me dolió, pero mi conciencia pesa más que una amistad. La sala quedó inmóvil. John MacArthur desde sus púlpitos y libros me llamó hereje sin conocerme, sin jamás haberme extendido una mano. Para él soy un mercader del templo, pero yo jamás vendí mi fe, solo la comuniqué diferente. Un murmullo recorrió las filas. Paul Washer me convirtió en el ejemplo de lo que no debe hacerse. Me duele porque respeto su pasión, pero él nunca escuchó mis sermones completos, solo mis formas.
Carlos Ballard fue como un hermano hasta que me dio la espalda en el momento más duro. Me dolió más que cualquier titular, porque no hay puñal más certero que el que lleva nombre de amigo. Dante bajó la mirada, sus ojos brillaban. Y a todos los medios religiosos que escribieron de mí, sin preguntarme una sola vez cómo me sentía, que me llamaron actor, farsante, manipulador. A ustedes también, aún no puedo perdonarlos. Entonces, con un suspiro profundo, levantó la mirada y añadió, no los odio, no deseo su mal, pero hay dolores que todavía estoy sanando. No soy Jesús. No tengo la capacidad de perdonar mientras me clavan los clavos. Yo necesito tiempo, necesito lágrimas y necesito verdad. Las cámaras captaron a decenas de personas llorando. Otras oraban en silencio. Muchos no sabían cómo reaccionar porque por primera vez no era el predicador, ni el autor, ni el showman el que hablaba, era el hombre, era el hijo, era el padre. Y entre lágrimas terminó con una frase que se volvió eco en miles de corazones. Después de todo, solo queda la familia, estimados televidentes, y a veces ni siquiera ellos nos entienden. Pero seguimos, porque amar a Dios no es callar el dolor, es aprender a hablarlo sin odio. Después de escuchar la confesión de Dante Gabel, después de ver cómo se derrumba el silencio en medio de las luces de un altar, ¿qué nos queda? Quizás una sola palabra, incertidumbre. Porque aunque muchos esperaban que su declaración fuera un paso hacia el perdón, lo cierto es que él nunca dijo que los perdonaba ni una sola vez. Lo nombró todo. La traición, la herida, la distancia, la humillación. Pero al final el perdón quedó suspendido en el aire como una nota que no se atreve a morir. Y entonces nos preguntamos, ¿es el perdón realmente una obligación para quien predica amor? ¿O es quizás un camino largo lleno de espinas que algunos no están listos para recorrer? ¿Debe un pastor tragarse la injusticia solo por aparentar santidad? ¿O puede, como cualquier ser humano, decir en voz alta, esto me dolió demasiado? En la historia de Dante hay una verdad incómoda. La iglesia que lo formó también lo hirió y el púlpito que elevó su voz también fue el lugar desde donde otros intentaron callarla. Hoy él sigue predicando, sigue escribiendo, sigue amando a Dios, pero lo hace con cicatrices visibles, con pausas. Con más ternura y menos respuestas. Y eso quizás lo hace más real que nunca, porque detrás del icono hay un hombre que aprendió que no todas las heridas se curan con oraciones y no todos los enemigos se convierten en amigos. Una historia entre bastidores, detrás del telón. Entre el espíritu y la carne, entre la fe y la fragilidad humana, que solo los que han sido juzgados injustamente pueden comprender del todo. ¿Y tú perdonarías si no te han pedido perdón? Gracias por quedarte hasta aquí y escuchar esta historia tras el telón. No olvides suscribirte y activar la campanita y comparte esta historia si crees que necesita ser escuchada. Hasta la próxima.